medio que tiene todo, absolutamente todo lo que hay que saber sobre esos mamíferos tan lindos que pueblan nuestro país. Fuerte el aplauso. Enrique, un placer. Lo voy a saludar, que tenga paso carnal. Un placer tenerte acá. Un placer estar con ustedes. Bueno, Enrique, salió este libro que es no solo un tratado sobre los mamíferos, no un tratado, pero hay información sobre mamíferos, sino que la parte más importante, la que lleva más parte del volumen, es una guía con una descripción de dónde encontrar mamíferos en Uruguay, dónde habitan, cuáles son sus costumbres. Y en la solapa del libro se dice que vos describiste por primera vez una especie de un mamífero uruguayo. Sí, en una oportunidad encontramos un ratón, lo llevamos al Instituto Clemente Estable y vimos que genéticamente era diferente de otros. Y resulta que ese ratón ya había sido descubierto en Uruguay 30 años antes, pero había sido erróneamente identificado. Entonces la nueva identificación, con la ayuda de técnicas más modernas, nos permitió concluir que estábamos ante una especie no conocida hasta el momento para la ciencia, y la describimos con unos colegas brasileños y otros uruguayos. ¿Y le pusiste el nombre de algún colega, de alguna persona que diga, este es un ratón, le pongo el nombre de este? Sí, le pusimos el nombre de un estudioso de los ratones que se llamaba Osvaldo Rey, que no solamente estudió los ratones en su diversidad actual, sino que tuvo una perspectiva paleontológica y genética, integró muchas ciencias y ayudó a elaborar teorías acerca de la evolución de los mamíferos en el continente sudamericano, ¿no? Entonces fue un argentino que colaboró con mucha gente y bueno, le pusimos el nombre Creo que se lo merecía. en honor. Sí. Ahora, ¿qué tan común es que un naturalista hoy en día descubra una especie? Porque está bien, no es como aquel de las patentes que hace 200 años dijo que está todo inventado, pero hay un número finito de especies, entonces van quedando menos. Les comento un fenómeno curioso. En el mundo las cosas se han organizado, ¿no?, en los últimos 50, 60 años, después de Naciones Unidas sobre todo, y hay contribuciones colectivas de carácter mundial. Entonces, la lista de mamíferos del mundo hace 15 años tenía X cantidad de especies, ¿no? 4.500, pongámosle. Bueno, en los últimos 10 años aumentaron cerca de 800, 900 especies, que es una cantidad increíble si uno piensa en descubrirlas en la naturaleza. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que universidades y museos tienen colecciones de animales, como la que hizo Darwin cuando pasó por Uruguay. Por ejemplo, colectó ratones, colectó aves, colectó una cantidad de cosas que fueron al Museo Británico. Entonces, muchos doctorados, maestrías, estudios de diverso tipo en la actualidad revisan géneros de murciélagos, géneros de roedores, géneros de cetáceos, de monos, en fin. Y ahí se dan cuenta que habían sido mal clasificados. Y ahí se dan cuenta, exactamente, como que van hilando más fino, que las técnicas del pasado no eran suficientes para reconocer ciertas diferencias que en la murciélago, anotado, perro, anotado. Es que Darwin se equivocaba, la burrada esa que dijo que descendemos de los monos. No, el tipo hizo un trabajo fantástico, pero algunas cosas... No, en fin, no somos creacionistas ni mucho menos. No. Tengo entendido, a ver, corregime Enrique si me equivoco, pero que se hace cierta diferencia, sobre todo desde la academia, entre aquella persona que estudia biología, digamos, la Facultad de Ciencias, y el naturalista, que es una persona que tal vez te incluís más en ese grupo, una persona que hace muchísimo trabajo de campo o con colecciones, y como que a veces está medio disociado de eso, y a veces la academia tiende, no sé si a ningunear a esa persona que tiene esa experiencia, pero tal vez no el conocimiento. ¿Alguna vez te hicieron sentir esa diferencia? ¿Es tan real o no es algo que se dé? No, sin duda se hace sentir. Esto que tú estás diciendo proviene del hecho de que yo no soy biólogo, o sea, no soy licenciado en ciencias biológicas, tengo otra formación y me dedico al tema. Y eso que te estás diciendo me parece que es un resultado de la historia, de cómo en el principio de la ciencia quienes se dedicaban a los temas de la fauna y de la flora eran naturalistas, como era Linneo, como era el propio Darwin, como eran muchos, pero indudablemente el avance y la especialización del mundo llevan, y yo no estoy en contra de eso, al desarrollo de credenciales para un médico, para un abogado, en fin, y para un biólogo. Esas credenciales yo creo que no son tan necesarias, porque el que tiene una aproximación naturalista a la biología o a la fauna de una región puede hacer aportes muy importantes. Pero indudablemente, para terminar de encajar en un sistema que tiene un protocolo, que tiene credenciales,
al que viene sin esas credenciales no le resulta tan sencillo. Claro. Bien. Ahora, viendo en el libro la cantidad de especies de mamíferos que hay en Uruguay, el problema, ¿quién es el director de marketing? Porque uno va por el campo y lo único que ve son las mismas vacas siempre, y todas esas especies, ¿dónde? Hay que vender un poco mejor la naturaleza del Uruguay en la práctica, ¿dónde están? Bueno, nosotros en esta edición incluimos un capítulo sobre conservación que tiene una parte, no sé si podemos ojear ahí. Sí, pero por supuesto. Hacé de cuenta que lo escribiste vos, si querés. Ahí está, muy bien. Tiene una partecita, ya la vamos a encontrar. Acá la encontramos, que dice cantidad hipotética de mamíferos terrestres capturados para consumo humano anualmente en Uruguay. Y más allá de todo el cuadro que explica cómo se hace el cálculo, la conclusión es que en Uruguay por año se estarían cazando 18.000 mulitas, 8.000 tatúes, 5.800 carpinchos y 5.000 apereades. Y ya sabemos, el libro salió en diciembre, pero ya hicimos el cálculo nuevamente respecto a la cantidad de pueblos que hay en Uruguay. Acá se calcula que habría 50 centros urbanos. Bueno, hay más de 200 y pico. Entonces esto hay que multiplicarlo por varias veces, y esto tiene, el consumo de estos animales en Uruguay tiene una incidencia económica que no está calculada por el Ministerio de Economía y Finanzas, no está considerada en el PBI, no está considerada por los organismos sociales en cuanto al valor sociocultural que tiene la caza de animales silvestres para las familias del interior del país, que no es cualquier estrato social, es un estrato rural, es un estrato de bajos recursos en general, que en esto encuentra un complemento nutricional, proteico, a su dieta. Entonces, en nuestro país la fauna es el último orejón del tarro desde todo punto de vista, pero no desde el punto de vista práctico de las familias de cada día del interior y de mucha gente de la ciudad también, ¿no? En Semana de Turismo sabemos todos que la fauna es la que paga el pato, valga el juego de palabras. Exactamente. O el pato es el que paga la suma. O sea que diríamos que en Uruguay la caza es más que nada para complementar la dieta, que no tenemos un fenómeno de depredación de fauna por deporte, que si bien debe suceder. No. La respuesta es no. Hay distintos tipos de caza. Está la caza comercial, del tipo que caza liebres, por ejemplo, para venderle al frigorífico de liebres, del que caza nutrias para vender los cueros, del que caza zorros, amparado en el decreto que permite su caza porque supuestamente depredan sobre los corderos en la época de parición, ¿no? Entonces afecta la industria del ovino, pero el zorro cuando se caza se vende el cuero. Entonces hay una cantidad de cazas. Está la caza de control, está la caza deportiva. La caza deportiva se da principalmente sobre patos, palomas y perdices, pero también un poco sobre mamíferos, el ciervo axis y otros, ¿no? Entonces hay distintas modalidades de caza. El jabalí, el que quiere jugar a Rambo, se va con un par de dos y se pone a cazar jabalí. Bueno, pero más allá de esa visión que es real, también hay una visión económica y una visión ecológica, porque el jabalí es una plaga nacional. Sí. Entonces, los expertos internacionales que han venido y los consultores nacionales han determinado que es imposible de erradicar. Y está entre las 100, en una lista famosa de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo, el jabalí, que causa más daños económicos y ecológicos. Entonces, la caza o el deporte cinegético, como se le llama un poco eufemísticamente a la caza, puede ser no solamente productiva en sí misma, sino que puede servir de control, de medida de control para una especie invasora y plaga, como es el jabalí en este caso. Imposible de erradicar. No sé, ya vamos a ver. Enrique, hoy por hoy, ¿cuál es el mayor problema que enfrentan los mamíferos de Uruguay? Imagino que debe tener un esbozo de respuesta, no tiene que ser algo totalmente definitivo, pero de estas tres cosas que te voy a mencionar, ¿cuál es más peligrosa para los mamíferos de Uruguay? Las plantaciones de soja, la forestación que se está haciendo a gran escala, o el posible desarrollo industrial de las industrias que ya existen, o por ejemplo ahora la minera Aratirí, o mismo las plantas de celulosa. Sí, bueno, muy lejos estoy de tener la respuesta, pero podemos hacer algunas consideraciones y plantear que cada intervención del ser humano sobre la naturaleza tiene efectos positivos y negativos sobre distintos organismos. Entonces, la forestación, por poner uno de los ejemplos que tú has dicho, seguramente tiene un efecto negativo sobre los mamíferos que habitan las praderas abiertas, como la mulita, la rata conejo y otros, ¿no? Si uno piensa en la forestación en Uruguay, podría imaginarse un gran sacabocado que nos saca enteros Tacuarembó y Rivera, ¿no? Nos lo saca de hábitat. Eso está tapado de forestación. Entonces tenemos menos territorio, por ejemplo, donde tener fauna o donde tener vacas. Pero la producción agropecuaria en Uruguay en cuanto a cría de ganado no ha disminuido. Al tener menos territorio, ¿dónde están esas vacas? Se ha intensificado la producción, ¿no? Entonces es una cadena, por un lado, la cadena productiva, y por otro lado,
tiene, como decíamos, efectos negativos y positivos porque, por ejemplo, algunos mamíferos de monte, como el tatú, la mulita es de pradera, se vio perjudicada. El tatú es de monte y es probable, no lo sabemos porque no se han hecho los estudios científicos que corresponderían, es probable que se haya visto aumentadas sus poblaciones, porque lo que nos dice la gente local, lo mismo el guasubiral, el zorro de monte, así que no se puede simplificar en temas ecológicos y hay que ver los efectos combinados, en fin. Bien, se nos fue volando el tiempo. Yo quiero hacer una cosa que es ojear un poquito el libro, porque tiene toda una parte que es de guía de campo, o sea, a ver, no sé si el Zoom entrará, pero están descritos los animales, sirve realmente para cuando uno ve un animal a la lontananza y piensa que es un zorro, se puede encontrar con que en realidad es un coatí, que yo no sabía ni siquiera que había todavía en Uruguay. Te voy a hacer la última pregunta porque yo siempre estoy pensando cómo solucionar mi vida económica. La televisión obviamente algún día se van a dar cuenta y me van a echar. Tengo pensado poner un criadero de tamanduá, o sea, que es esa especie de oso hormiguero que vive acá. ¿Para qué? Para repoblar, pero aparte para venderlo para que los hogares liquiden las hormigas de una forma. ¿Cómo lo ves vos, que sos uno de los fundadores de Vida Silvestre, estás hace años trabajando como éforo? ¿Es viable tener un criadero de tamanduás acá? Sí, es viable, pero no vas a tener rédito económico. Vas a tener muchos otros réditos, te vas a sentir muy bien, vas a contribuir a la conservación nacional e internacional, vas a poder integrar redes internacionales de zoológicos y saber el pedigrí de tus tamanduá, ¿no? Para que no haya endocría y para que no se crucen. Sí, porque vi que tiene una sola cría por año. Yo estaba pensando preciso algo más como la rata, que tenga de 60, 70. Más. Porque hay hormigas en todas las casas y colocar, pasar con una canasta con tamanduá y decir, señora, no, ¿tiene problemas con las hormigas? Bueno, música, me tengo que ir. Sí, sí. El delirio económico de Leo, nosotros te agradecemos nuevamente tu presencia. Un placer. Se llama Mamífero de Uruguay, es un libro muy completo, está en todas las librerías, Banda Oriental. Cómprenlo y aprendan a ser mejores animales. Háganlo el fin de semana, nosotros volvemos el lunes a las 23 horas en Reporte Descomunal. Bienvenidos al mejor lugar para empezar en Internet. Montevideo Portal, un portal interesante para todos. Información, contenidos y servicios brindados por el mejor equipo de profesionales para la comunidad más grande de Internet. Montevideo Conecta, la respuesta integral más completa a las necesidades de comunicación de un mercado cada vez más competitivo y exigente.